En un mundo que celebra la especialización y la fragmentación del conocimiento, la figura de Leonardo da Vinci se alza como un faro de una era pasada, un testamento viviente de la mente renacentista. No fue solo un pintor magistral o un ingeniero visionario, sino un filósofo de la vida, un explorador incansable de la existencia misma. Sus cuadernos, repletos de observaciones, bocetos e ideas, revelan una profunda curiosidad y un enfoque único para comprender el mundo. No dejó tratados filosóficos formales, pero sus métodos y principios de vida encierran una sabiduría que, si se aplica, puede despertar la mente de cualquiera. Estos son 5 secretos filosóficos de Leonardo da Vinci para despertar tu mente. Número 1. La curiosidad insaciable, curiosita. El primer secreto de Leonardo, la piedra angular de su genialidad, fue la curiosidad insaciable, lo que él llamaba curiosita. No era una mera inclinación por el saber, sino una sed ardiente y constante por comprender cada faceta del universo, desde el vuelo de un pájaro hasta el flujo del agua, desde la anatomía humana hasta el movimiento de las estrellas. Para Leonardo, cada fenómeno era una invitación a la investigación, cada pregunta un portal hacia un nuevo descubrimiento. Su mente no conocía fronteras preestablecidas. Si algo existía, merecía ser explorado, dibujado y comprendido en su esencia más profunda. Esta curiosidad era intrínsecamente peligrosa para su época, pues lo llevó a cuestionar dogmas religiosos y científicos establecidos. La iglesia y la academia a menudo dictaban que se podía investigar y cómo. Leonardo, sin embargo, no se conformaba con las respuestas prefabricadas, quería ver por sí mismo, experimentar, desentrañar los misterios de la naturaleza a través de la observación directa y la experimentación. Fue esta sed de conocimiento la que lo llevó a diseccionar cuerpos humanos, un acto prohibido y arriesgado que solo unos pocos se atrevían a realizar, pero que él consideraba esencial para su comprensión del arte, la biología y la mecánica del movimiento. La filosofía detrás de su curiosita es que la mente debe ser un recipiente siempre abierto, nunca satisfecho, siempre buscando expandirse. Se negaba a aceptar límites impuestos por la tradición, la autoridad o la pereza intelectual. Para él, la verdad no estaba únicamente en los textos antiguos o en los dogmas eclesiásticos, sino en el mundo que nos rodea, esperando ser descubierta por ojos y mentes inquisitivas. No había jerarquía en el conocimiento, la mecánica de una máquina era tan fascinante como la expresión de un rostro humano, y ambas ofrecían lecciones valiosas. Despertar nuestra mente, según Leonardo, implica cultivar esta curiosidad en nuestra vida diaria. Significa no dar nada por sentado, preguntar por qué y cómo constantemente, observar los pequeños detalles que otros pasan por alto. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo funciona un reloj o una simple cerradura? ¿Cuál es la estructura de una hoja y por qué sus venas se ramifican de esa manera específica? Para Leonardo, cada pregunta era una puerta a la maravilla, una oportunidad para desvelar un fragmento más del vasto rompecabezas de la existencia. Este enfoque destruye la complacencia intelectual, la comodidad de las respuestas fáciles y la pereza de aceptar el status quo. Nos exige salir de nuestra zona de confort mental, explorar temas que no nos son familiares y desafiar nuestras propias suposiciones y prejuicios. La curiosita es un antídoto potente contra la ignorancia y la estrechez de miras, una invitación constante a la aventura del conocimiento y a la expansión de nuestra propia conciencia. Es el primer paso para ver el mundo, no solo como lo hemos sido condicionados a verlo, sino como realmente es, en su complejidad y asombrosa interconexión. Número 2. La demostración a través de la experiencia, dimostrazione. El segundo pilar del método de Leonardo fue la demostración a través de la experiencia, o dimostrazione. Para él, no era suficiente leer sobre algo en un libro, escuchar una teoría de un erudito, o aceptar una verdad por mera fe. El conocimiento verdadero y duradero debía ser verificado, probado y validado por la experiencia directa y la observación. La experiencia, para Leonardo, era la verdadera maestra, la única fuente confiable de sabiduría y comprensión profunda. Esto iba radicalmente en contra de la tradición intelectual medieval, donde la autoridad de los textos antiguos, de filósofos como Aristóteles, o de la Iglesia a menudo primaba sobre la observación empírica y la experimentación. Leonardo era un empirista radical mucho antes de que el empirismo se consolidara como corriente filosófica.
Si una teoría no se podía verificar con los sentidos, a través de la experimentación práctica o por la reproducción de fenómenos, no era digna de su aceptación. Por eso construía modelos mecánicos, realizaba experimentos sistemáticos y dibujaba cada detalle de lo que veía con una precisión obsesiva, buscando la prueba irrefutable. Un ejemplo claro de su demostración fue su estudio obsesivo del vuelo. No se limitó a teorizar sobre cómo volarían los pájaros o a especular sobre la aerodinámica. Observó a los pájaros incansablemente, estudiando la forma de sus alas, la dinámica de su batir, la influencia del viento. Luego, aplicó estos conocimientos construyendo una miríada de aparatos voladores y los probó, a menudo con resultados desastrosos y peligrosos, pero siempre con un aprendizaje invaluable. Cada intento fallido era una demostración de lo que no funcionaba, acercándolo incrementalmente a la verdad y a la comprensión de los principios fundamentales. Esta filosofía nos enseña que el conocimiento verdadero no se asimila pasivamente, ni se recibe como un dogma, sino que se construye activamente a través de la interacción directa con el mundo. Despertar nuestra mente implica no aceptar verdades a ciegas, sino someterlas al escrutinio riguroso de la experiencia personal. Significa que, si queremos entender algo profundamente, debemos involucrarnos con ello de forma práctica, ya sea a través de la experimentación científica, la creación artística, la manipulación de materiales, o la observación directa y meticulosa de la naturaleza. La demostración destruye la noción de que el conocimiento es un mero acto de memorización, de acumulación de datos o de adhesión a creencias. Nos impulsa a la acción, a la verificación personal, a mancharnos las manos en el laboratorio de la vida. Es un llamado a la autosuficiencia intelectual, a confiar en nuestra propia capacidad para descubrir la verdad a través de la interacción personal y crítica con el mundo. Al hacerlo, transformamos la información en comprensión y la creencia en sabiduría vivida, liberándonos de la dependencia de la autoridad externa y convirtiéndonos en maestros de nuestro propio conocimiento. Número 3. El perfeccionamiento de los sentidos, sensazione. El tercer secreto de Leonardo, intrínsecamente ligado a su empirismo, es el perfeccionamiento de los sentidos, o sensazione. Para él, los sentidos eran las ventanas del alma, los canales primarios a través de los cuales la mente interactúa con el mundo y recopila información. Creía que cuanto más agudizados, entrenados y finamente calibrados estuvieran nuestros sentidos, más rica, precisa y matizada sería nuestra percepción de la realidad. La calidad de la información que entra en nuestra mente determina la calidad de nuestras ideas. Leonardo pasó horas incontables observando con una intensidad casi meditativa, cómo la luz caía sobre una superficie irregular, revelando texturas y volúmenes. Cómo el agua creaba remolinos y patrones complejos que revelaban las leyes de la fluidez, cómo los músculos se flexionaban y se tensaban bajo la piel, revelando la mecánica del cuerpo. No solo veía, sino que analizaba cada matiz de color, cada sombra. No solo escuchaba, sino que discernía los sutiles matices de un sonido. Sus cuadernos están repletos de detalles que solo una mente que había entrenado sus sentidos a niveles extraordinarios podría haber percibido y registrado. Para un artista y anatomista como él, la agudeza visual era, por supuesto, fundamental. Su capacidad para capturar la esencia de un gesto o la expresión de un rostro, como en la Gioconda, se debió directamente a esta observación implacable. Pero su sensación iba más allá de la vista. Se interesaba en el sonido, el tacto, el gusto y el olfato, entendiendo que cada sentido aportaba una capa única a la comprensión holística del mundo. Leonardo veía la interconexión de todas las sensaciones en la experiencia humana, buscando comprender cómo los colores influían en las emociones, o cómo los olores evocaban recuerdos. Despertar nuestra mente, según Leonardo, implica un retorno a la conciencia sensorial. En nuestra era de distracciones digitales, a menudo vivimos nuestras vidas en un estado de semipresencia, en nuestras cabezas, desconectados del presente y de la riqueza inagotable de la información sensorial que nos rodea. Leonardo nos invita a ralentizar, a prestar atención plena y consciente a lo que vemos, oímos, tocamos, olemos y saboreamos, como si fuera la primera vez. Caminar conscientemente, sentir el viento, notar los colores de una flor, escuchar los sonidos del entorno. Esta práctica destruye la superficialidad de la percepción moderna.
Nos ayuda a notar los detalles intrincados, a apreciar la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea, incluso en lo más mundano. El perfeccionamiento de los sentidos no es solo para artistas o científicos, es una habilidad vital para cualquiera que desee vivir una vida más plena, más rica y más consciente, y comprender el mundo con mayor profundidad y matiz. Es la base para una interacción más profunda, más rica y más significativa con la realidad, el primer paso para ver el extraordinario en lo ordinario. Número 4. La conexión de todo, connessione. El cuarto secreto de Leonardo, y quizás uno de los más profundos y visionarios, es la conexión de todo, o connessione. Leonardo tenía una habilidad innata, casi profética, para ver las relaciones subyacentes entre fenómenos aparentemente dispares y dominios de conocimiento que la mayoría consideraba separados. Entendía que el mundo no era una colección de elementos aislados y desarticulados, sino un vasto y complejo sistema, un organismo vivo donde todo estaba intrínsecamente interconectado. Veía la profunda analogía y las leyes universales que regían tanto el flujo del agua en un río como el flujo de la sangre en las venas del cuerpo humano. Reconocía la similitud en los patrones de ramificación de una rama de árbol y la estructura de un sistema fluvial, o incluso, aunque sin conocerlos, los patrones espirales de las galaxias. Sus estudios de anatomía no estaban divorciados de sus estudios de ingeniería, sus invenciones militares, o de su técnica pictórica, eran partes interdependientes de un mismo tapiz interconectado del conocimiento, donde cada hilo informaba al otro. Esta visión holística era radicalmente adelantada a su tiempo. Mientras otros se especializaban cada vez más en nichos estrechos de conocimiento, Leonardo buscaba los principios unificadores y las leyes universales que gobernaban diferentes dominios. Creía que la comprensión profunda de un campo podía iluminar y desentrañar los misterios de otros, que las leyes fundamentales de la naturaleza eran consistentes y se manifestaban de múltiples maneras a través de diversas formas y fenómenos. Para él, la división entre arte y ciencia era artificial, ambos eran caminos hacia la verdad, interdependientes y mutuamente enriquecedores. La filosofía detrás de Connessione es que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de ver los patrones subyacentes, de establecer conexiones creativas y a menudo inesperadas entre ideas que a primera vista parecen no tener relación alguna. Despertar nuestra mente, según Leonardo, significa romper con el pensamiento compartimentado, lineal y reductivo, y buscar activamente las sinergias y las interdependencias. Significa entender que un problema en un campo podría tener su solución o inspiración en otro completamente diferente y aparentemente inconexo. Esta perspectiva destruye la rigidez mental, la mentalidad de silos y la especialización excesiva que a menudo limita nuestra capacidad de innovación, de resolución de problemas y de comprensión profunda. Nos anima a ser pensadores de sistemas, a ver el bosque además de los árboles, a reconocer que la vida es una red intrincada donde cada nudo afecta a los demás y donde los límites entre disciplinas son fluidos. Es un llamado a la interdisciplinariedad, a la síntesis y a la comprensión de la unidad fundamental de la existencia, invitándonos a tejer un conocimiento más rico y coherente. Número 5. El arte de la ambivalencia y la esfumato mental. El quinto secreto de Leonardo, más sutil pero igualmente poderoso, es lo que podríamos llamar el arte de la ambivalencia y la esfumato mental. La técnica del esfumato en su pintura, magistralmente ejemplificada en la sonrisa enigmática de la Mona Lisa, se refiere a la gradación suave y casi imperceptible de tonos y colores, creando una cualidad brumosa, atmosférica y deliciosamente ambigua, donde los contornos no están claramente definidos. Filosóficamente, esta técnica se traduce en una aceptación profunda de la ambigüedad inherente a la realidad, una comodidad con la incertidumbre y una resistencia innata a las verdades absolutas, rígidas y dogmáticas. Leonardo no se apresuraba a conclusiones definitivas. Era paciente con el misterio y se sentía a gusto habitando en la pregunta, en el quizás. Sus cuadernos a menudo terminan con preguntas sin respuesta, o con múltiples hipótesis para un mismo fenómeno observado, sin sentirse obligado a elegir una sola. No buscaba la certidumbre a toda costa, ni se adhería a dogmas, en cambio, se deleitaba en la exploración continua y en la belleza de lo desconocido, comprendiendo que la realidad es a menudo más compleja y matizada de lo que deseamos que sea.
Esta postura era radical en una época de fervores religiosos, dogmatismos científicos y pensamientos lineales. Leonardo era un escéptico en el buen sentido, siempre dispuesto a revisar sus ideas y a modificar sus conclusiones a la luz de nueva evidencia o una perspectiva diferente. Su propia sonrisa enigmática en sus retratos es un reflejo de su propia mente, compleja, matizada, nunca del todo revelada, siempre abierta a múltiples interpretaciones y a la posibilidad de que la verdad sea escurridiza y multifacética. La filosofía del esfumato mental nos enseña a ser cómodos con las zonas grises de la vida, a resistir la impaciencia por las respuestas definitivas. Despertar nuestra mente significa resistir la tentación de tener todas las respuestas, de categorizar todo de forma rígida, de caer en el pensamiento binario de blanco o negro, bueno o malo. Significa abrazar la complejidad, reconocer que muchas verdades son multifacéticas y que la sabiduría a menudo reside en la capacidad de sostener ideas aparentemente contradictorias simultáneamente, sin resolverlas de inmediato. Esta aproximación destruye la necesidad de una certeza reconfortante, una necesidad que a menudo nos ciega a nuevas posibilidades y a la riqueza de la experiencia. Nos invita a ser más flexibles en nuestro pensamiento, más tolerantes con la ambigüedad y a aceptar que no todo puede ser simplificado o encapsulado en fórmulas definitivas. Es un llamado a la humildad intelectual, a la apertura mental y a la capacidad de ver la belleza en lo no resuelto, en lo que aún está en flujo, en los límites de nuestro propio conocimiento. Es el secreto para mantener la mente joven, plástica y receptiva, siempre en un estado de asombro, exploración y aprendizaje. Las enseñanzas filosóficas de Leonardo da Vinci no se encuentran en densos tomos, sino en el tejido de su vida, en la forma en que abordó el conocimiento y la existencia. Su curiosità nos invita a una búsqueda incesante, su dimostrazione, a la verificación a través de la experiencia directa, su sensazione, a la agudización de nuestra percepción del mundo, su cognizione, a ver la unidad y las interconexiones en la diversidad, y su esfumato mental, a abrazar la ambigüedad y la belleza del misterio. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la conformidad, la especialización estrecha y la aceptación pasiva de la información, los secretos de Leonardo son una invitación a la rebelión intelectual, a la audacia de pensar por nosotros mismos y a la asombrosa aventura del autodescubrimiento. Son un mapa para una mente que no solo consume información, sino que la crea, la transforma, la cuestiona y la celebra en toda su complejidad y maravilla. Al aplicar estos principios, no solo despertamos nuestra mente a un potencial inexplorado, sino que nos acercamos a vivir con la misma pasión, asombro y profundidad que caracterizó al genio renacentista. ¿Estás listo para ver el mundo con los ojos de Leonardo y despertar el genio que reside en ti?